Y ahora tenemos en el estudio un caso de éxito y para platicarnos este caso están con nosotros Pablo Lima, él es director comercial de VU Security para Conosur y también está Pablo Pizzi, él es director de México de VU Security. ¿Cómo están? Bien, bien, buenas tardes, Aura, muy bien. Muy contentos de estar participando aquí junto con Cisco, bueno, y de tratar de estar ayudando a nuestros clientes en toda la región. Aquí hemos hablado a lo largo de estos 4 días ya de streaming, hemos tenido a varios casos de éxito y siempre es un gusto que nos cuenten su historia. Platícanos, Pablo, ¿cuál es la visión que nos aporta VU en materia de ciberseguridad en Latinoamérica? Bueno, antes que nada, hola Aura, hola para todos y muchísimas gracias por este espacio para contar cuál es nuestra visión en esta materia. Pero antes de eso, siempre es válido por comentar que tal vez lo que es ciberseguridad suele sonar complejo y muchas veces hasta aburrido porque es materia de todos los días. ¿Cuántas contraseñas manejamos habitualmente, ¿no? Correos electrónicos, redes sociales, sistemas de pasajeros frecuentes, inclusive tarjetas de crédito, home banking. Entonces, son todos obstáculos que generan fricción para el usuario. Y nosotros como fabricantes de soluciones de ciberseguridad es lo que debemos derrotar. Es donde ahí tenemos que tomar un rol preponderante y convertir la ciberseguridad en un proceso de negocio. Ahora esto parece muy simple a priori y acá nuestra gran responsabilidad es lograr que esto sea una consecuencia de mejorar un proceso digital de información, donde en cualquier intercambio digital debería haber seguridad por detrás sin que el usuario lo note. Y en la propuesta de valor justo de la compañía, ¿cuál creen ustedes que es esta propuesta de valor cuando la combinan con la plataforma de seguridad que propone Cisco? Bueno, en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que Cisco hoy lo que hace es proteger toda la red, ¿sí?, del cibercrimen para sus clientes. Nosotros extendemos esa experiencia hacia el negocio del cliente, resguardando la identidad digital de los ciudadanos, que son esos clientes. Y de esta manera logramos ese objetivo juntos. Cisco como el corazón de la red y nosotros habilitando ese negocio en el cliente. Hoy, actualmente en la región tenemos más de 130 millones de usuarios protegidos entre VU Security, con muchos casos de éxito con Cisco. En el segmento financiero, por ejemplo, generando un onboarding digital en donde permitimos que los usuarios logren esto con una experiencia mejorada y que puedan hacerlo sin fricción, sin que la seguridad sea un freno, ¿sí?, para que esto suceda. Y bueno, por ejemplo, por nombrar otro caso, en el segmento gobierno, en el sector público, nosotros resguardamos esa identidad digital de los ciudadanos en muchos de los territorios en que trabajamos en cada caso. ¿Y cómo se logra que se dé esta promesa, justamente como lo mencionas, sin fricción en un ambiente pues, que podría ser incluso polémico, que es la ciberseguridad? Acá lo más importante siempre es pensar simple. O sea, hacer algo que parece complejo a priori y llevarlo a algo cotidiano de todos los días. O sea, es muy frecuente que, por ejemplo, en países como Estados Unidos, uno vaya a cargar combustible o inclusive pueda comprar un periódico. Y eso lo hace de una manera desatendida, ¿no? Inclusive hasta Terminator paga el combustible. O yo recuerdo también un amigo nuestro, ¿no?, donde inclusive en su luna de miel tuvo la posibilidad de viajar a Suiza y en ese momento, paseando con su mujer en un pueblo donde no había mucha gente, encontró que en una mesa había frascos con jalea. Y al lado de eso un jarro donde por el equivalente de $1 podía llevarse ese frasco de jalea. Entonces fíjense que en ese momento esa persona no tenía ninguna interacción o ningún obstáculo para poder realizar esa compra. Entonces, digamos que ese es el paralelismo que tenemos que trazar entre la vida analógica y un nuevo proceso digital, donde sin generar fricción y pudiendo identificar cada una de esas operaciones y cada uno de esos usuarios, digamos, minimizando esa superficie de fraude. Esa es la manera donde nosotros logramos desde México hacia abajo en cada uno de los países donde tenemos presencia, tener estos clientes satisfechos. Y respecto a la identidad de los usuarios, justamente platicabas un poquito de eso. ¿Cómo le hace ahí VU para lograr justo que se resguarde y esté segura la identidad de los usuarios? Bueno, ahí nuestra promesa es brindar experiencias digitales seguras. ¿Y cómo podemos lograr esto? Bueno, entendiendo cómo es el flujo de contacto con el cliente final.
de qué manera hoy se están comunicando y usar nuestra experiencia para poder charlar con estos clientes hoy con un interlocutor diferente que es el de negocio. Por supuesto, con las áreas de IT o security sumándose para lograr estos proyectos, pero entender cada uno de esos aspectos que va a haber de contacto con ese cliente final para que haya muchos elementos que podamos tener en cuenta, como podría ser, por ejemplo, esa identidad del ciudadano, la persona, para que biométricamente podamos identificarlo, distintos tipos de scorings que pueden ser desde organismos públicos o privados, para poder sumar a este resguardo o esta autenticación de la identidad y poderlo hacerlo, como dijo Pablo hace unos minutos, sin fricción, que es lo más importante, para que en el caso de que, por ejemplo, tú estuvieras haciendo una transacción, no tengas complicaciones o pongamos el ejemplo muy importante, por ejemplo, de que podría ser mi mamá, mi abuela, ¿no? En el caso de cualquiera de nosotros, que hoy todavía para ir a hacer un cobro, ¿sí?, de su pensión o de su jubilación necesita dar una muestra o fe de vida. Y en este caso, con todo lo que esto puede, digamos, representar, como el impedimento para hacerlo, no tener que estar parado largas horas en filas. Imaginemos un mundo donde esto se puede hacer y que ya es posible con un reconocimiento de voz o con algún otro elemento probatorio que haría que no tenga que tomarse esa molestia y poder hacerlo desde cualquier lugar, desde el hogar, de donde se encuentre, con cualquiera de distintos canales, ¿sí?, como podría ser una tablet, ¿sí?, la computadora que ella ocupa o su celular. Eso es lo que nosotros hoy trabajamos permanentemente con nuestros clientes para lograr ese objetivo junto y de la mano de Cisco para poder hacer la integración que comentábamos al principio. Y bueno, y por supuesto, ¿no?, tener el corazón seguro y de cara al negocio, de contacto con ese cliente, integrados y extendiendo esa experiencia. Y aparte de todo lo que nos han platicado, ¿nos podrían compartir han detectado alguna especie de patrón que a los clientes les preocupe relacionado con estos temas? Bueno, por lo general siempre hay amenazas que van evolucionando día a día, ¿no? En materia de tecnología todo lo de ayer es obsoleto. Y cuando hablamos de fraudes o inclusive hablamos de suplantaciones de identidad, ¿por qué no? Siempre surgen maneras o formas de tratarlo de una manera distinta. Y como bien decía Pablo tiempo atrás, nosotros tenemos la capacidad, inclusive con herramientas de Machine Learning, tener un sistema predictivo, donde basándonos en el comportamiento de una persona, podamos evaluar constantemente desde dónde está haciendo una operación, una transacción, con qué dispositivo lo está haciendo, si lo está haciendo desde un parámetro normal o tal vez desde un dispositivo no reconocido, y de esa manera poder prevenir una acción malintencionada como puede ser un fraude. Y por último, ¿creen que vivimos en un mundo justo donde compartimos demasiada información, en donde a pesar de que a veces las empresas invierten demasiado en cuestiones de seguridad, de repente los empleados tenemos poca noción o creemos que no pasa nada? ¿Creen que también va de la mano la educación y la cultura en cuanto a la seguridad? Sin duda, perdóname Pablo, ¿no? Porque Pueden compartir los dos, ¿eh? Sin problema. claro, ahí fíjate que ese es un poco el objetivo de por qué nuestro programa o mejor dicho, el programa de Cisco de Solution Partners. O sea, esta es la pregunta que nos llega a contar de que hoy ningún fabricante por sí mismo puede dar una oferta integral y más en materia de ciberseguridad que complemente un 100% lo que un cliente hoy necesita. Hoy no alcanza con un IPS, un IDS, una solución de antivirus, sino que hay que brindarle una experiencia totalmente diferente a ese cliente, donde podamos adaptar la tecnología existente y, digamos, agregar valor para poder prevenir cualquier posible ataque que tal vez inclusive hoy no conozcamos. No, lo que iba a agregar justamente tenía que ver con esto que preguntabas, en el aspecto de que también trabajamos en lo que es crear conciencia. ¿Sí? Muchas acciones, tanto en escuelas o universidades, o hablar para cada uno de los empleados de las organizaciones con las que trabajamos, para ir logrando esta conciencia del usuario que es muy importante en todo este proceso para completarlo, y junto con la tecnología que comentaba Pablo, que podemos disponibilizar para nuestros clientes y generar esa estrategia de seguridad habilitadora de negocio, cerrar ese ciclo. Y a riesgo de que suene un cliché, ¿no? El eslabón más débil en la cadena siempre es el usuario, o sea, nosotros, como ciudadanos en definitiva, donde exponemos nuestra información en internet, en redes sociales,
compartimos tal vez mensajerías que tal vez no sean seguras, y esa es la manera donde, como decía Pablo, con herramientas educativas o generando conciencia, podemos colaborar, digamos, en un escenario más del ciudadano. Pues muchas gracias por su tiempo. ¿Algo más que nos quieran compartir? Bueno, la idea siempre es poder generar un diálogo con el cliente, así poder trabajar juntos en un proyecto, entendiendo cuál es la filosofía de cada una de las organizaciones y partiendo de esa base. Así que les dejamos nuestros datos de contactos. Mi correo electrónico es pablo.lima@vusecurity.com. Y el mío es pablo.pisi@vusecurity.com. Y bueno, muchas gracias por este espacio para poder comunicar este trabajo que estamos realizando junto con Cisco. Pues muchas gracias a ustedes, porque al final justo el tema de la ciberseguridad es algo de lo que estaremos hablando de aquí a muchos años, y qué bueno que existan compañías como ustedes que se dediquen a resguardarlo. Nosotros continuamos aquí transmitiendo desde Cancún en nuestro último día de transmisión aquí en Cisco Live Latinoamérica.